Usó mi tarjeta para comprar un auto. Y una bicicleta. Me dejó exactamente $10. 10. Un número pequeño, casi ridículo, si uno piensa en la vida que llevábamos antes. Un número que, en ese momento, pesó más que una tonelada. No eran ni 20, ni 30, ni siquiera un margen suficiente para un almuerzo decente, o para pagar un taxi que me llevara lejos de ese lugar donde cada rincón parecía contar una mentira. Recuerdo el instante con una nitidez que a veces me asusta. Estaba sentada en el sillón que había acompañado tantos años de mi vida, sosteniendo aquel billete arrugado con los dedos temblorosos. Sentí una mezcla compleja de emociones, sorpresa, desilusión, vacío. Pero, curiosamente, no apareció la rabia. Ni las lágrimas. No lloré. No grité. No llamé a nadie para quejarme o suplicar. Me reí. Fue una risa seca, inesperada, como el sonido de un cristal quebrándose en silencio. No era una risa de burla ni de resignación, sino la risa de alguien que ha atravesado tormentas que parecían interminables, que ha visto el lado oscuro de la vida tantas veces que ya no puede romperse más. Era la risa de la supervivencia, de la fortaleza silenciosa que se niega a ser derrotada. Él, mi esposo, estaba convencido de que me había dejado sin nada. Creyó que esos $10 eran el símbolo de mi derrota, que me había dejado vacía, sin fuerza, sin futuro. Pero no sabía un pequeño detalle que cambiaría por completo la historia. La tarjeta que usó no era solo mía. Era una cuenta conjunta, sí. Pero estaba a nombre de mi padre, ese hombre que fue mi roca, que ya no está para defenderme, pero que había dejado sus enseñanzas más importantes, la prudencia y la previsión. Esa cuenta estaba protegida, vigilada con una atención especial. Y, sobre todo, era rastreable. A lo largo de mis 65 años, aprendí a leer entre líneas, a no confiar ciegamente. Aprendí a ver cuando algo no encaja, a escuchar lo que no se dice. Había notado cómo él revisaba mis papeles cuando creía que no lo veía. Cómo hablaba por teléfono en susurros, nervioso, casi como un adolescente atrapado. Sus emprendimientos crecían en palabras, pero no en resultados. Sus promesas nunca llegaban a cumplirse. Sus inversiones parecían fantasmas que se desvanecían sin dejar rastro. Ese día, al ver que la cuenta estaba casi vacía, no sentí miedo ni desesperación. Me serví un café fuerte, el mismo que había compartido con mi padre tantas veces, y me senté en mi sillón de siempre. Con la calma que da la experiencia, abrí mi libreta y escribí, con letra firme. Ahora sí, empezamos. No era la primera vez que alguien me subestimaba. Pero tal vez sí sería la última. Allí, con esos $10 en la mano y el teléfono mostrando la notificación bancaria abierta, miré por la ventana. El auto nuevo, reluciente, caro, brillaba al sol como un trofeo mal ganado. La bicicleta descansaba junto a la puerta, un símbolo burdo de esa traición silenciosa. No había un solo mensaje, ni una explicación, ni siquiera una disculpa. Solo el silencio frío y el eco de una confianza rota. Y mientras reía tan fuerte que el perro salió corriendo asustado de la sala, supe que él creía haber ganado la partida. Pero no sabía que yo estaba mucho más preparada de lo que él jamás imaginó. Lo que él no sabía, y que jamás hubiera imaginado, era que esa tarjeta, ese plástico que usó para comprar el auto y la bicicleta, no era realmente mía. Claro, era una cuenta conjunta. Pero no una cualquiera. Era una cuenta creada con mucho cuidado, años atrás, a nombre de mi padre, un hombre que me enseñó que la prudencia y la previsión son armas más poderosas que el dinero mismo. 5 años atrás, cuando los pequeños detalles empezaron a parecer grandes señales, tomé una decisión que en su momento no pensé que sería tan crucial. Abrí una cuenta de respaldo, vinculada a un negocio que registré a mi nombre, justo para protegerme de cualquier eventualidad, de cualquier tormenta que pudiera venir. Esa cuenta no era solo un número en un papel. Era un escudo. Una fortaleza que había construido con paciencia, lejos de la vista de quienes creían que podían manejarlo todo. Mientras ellos, mi esposo y mi nuera, se enredaban en sus planes y mentiras, yo guardaba silencio. Observaba. Escuchaba. Aprendía. La cuenta principal, la verdadera, la de mis ahorros, seguía intacta. No solo eso, estaba llena. Con mucho más dinero del que él hubiera podido imaginar en sus peores pesadillas. Lo que él había gastado sin permiso, con esa indiferencia terrible,
Era apenas una migaja, una sombra de lo que yo había protegido con esfuerzo y cautela. Miré hacia la ventana con una mezcla de tristeza y determinación. El auto nuevo, reluciente bajo la luz del atardecer, parecía un símbolo de triunfo para ellos. La bicicleta, sencilla pero llamativa, era otro trofeo del engaño. Respiré hondo y sentí como cada fibra de mi cuerpo se preparaba para la batalla que estaba por venir. No bastaba una risa seca para enfrentar lo que me esperaba. Pero esa risa, la que había soltado con aquel billete de $10, era solo el comienzo. Esa noche, en silencio, recogí mis cosas. No hice ruido. No dije adiós. Solo tomé mi bolso, mi cartera, algunos documentos importantes, y me fui. Me refugié en un pequeño hotel que solía pasar desapercibido, un lugar que había sido testigo años atrás de mis primeros intentos por construir algo propio. Ese sitio, lejos de miradas curiosas, era mi escondite y mi centro de operaciones. Pedí una infusión de jengibre para calmar la mente y abrí mi computadora. No era momento de llorar, sino de planear. Escribí con la misma determinación con la que años atrás había construido mi vida. Planifiqué cada paso. Cada estrategia para recuperar lo que me habían arrebatado. Cada acción para que esa traición tuviera consecuencias. No iba a quedarme en la cocina, lamentándome y esperando que el tiempo borrara el daño. Esta vez iba a pelear. Con la fuerza que da la experiencia, la paciencia y, sobre todo, la certeza de que la verdad estaba de mi lado. Mientras escribía, la noche se fue haciendo más profunda. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a tener el control. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba por el horizonte cuando tomé una decisión que cambió todo. Con la serenidad de quien ha visto demasiado para dejarse vencer, me dirigí a la comisaría. Llevaba conmigo todos los documentos, los extractos bancarios, los mensajes que había guardado, y la evidencia que demostraba el uso fraudulento de mi tarjeta. No fue un trámite rápido ni sencillo. Tuve que repetir mi historia varias veces, enfrentar miradas incrédulas, y responder a preguntas que parecían buscar dudas donde yo solo tenía certezas. Pero yo estaba preparada para eso. No era la mujer indefensa que alguien podía imaginar. Era una mujer que llevaba años aprendiendo a luchar. Mientras tanto, en casa, ellos seguían con su rutina. Mi esposo presumiendo su auto nuevo, la bicicleta que ahora era parte de su arsenal de engaños, y mi nuera actuando con la calma tensa de quien sabe que algo se está por romper. Los días pasaron lentos, pero con cada llamada del abogado, con cada avance en la denuncia, sentía que recuperaba un poco más de mí misma. No solo estaba peleando por dinero o por bienes materiales. Estaba peleando por mi dignidad, por mi lugar en la familia, por el respeto que merezco. Y entonces llegó el día que nunca imaginé. Una llamada de la comisaría interrumpió la tranquila mañana de mi esposo. Señor, su vehículo ha sido embargado, le dijeron. También la bicicleta. Y todas las tarjetas vinculadas a la cuenta han sido bloqueadas. El pánico se apoderó de él. Corrió a casa solo para encontrar la cerradura cambiada, el acceso negado. Intentó gritar, reclamar, pero yo estaba en el balcón, tranquila, fuerte. ¿Qué hiciste?, gritó, la voz quebrada por la impotencia. Recuperar lo que es mío, respondí, sin miedo. Pero no te preocupes, te dejé algo en la mesa. Bajó corriendo, y allí estaban. Los mismos $10 que me había dejado, doblados cuidadosamente. Junto a ellos, una nota que le devolvería el golpe. A veces, la vida te cobra lo que robaste, pero con intereses. La batalla legal apenas comenzaba, pero yo ya sabía que había ganado mucho más que un juicio. Había ganado el respeto por mí misma, la paz que viene de saber que no dejé que la traición me destruyera. Mientras tanto, la nuera comenzaba a mostrar grietas. Esa mujer que había utilizado mi tarjeta con tanta indiferencia, que había comprado un auto y una bici sin ni siquiera un mensaje de advertencia, ahora enfrentaba el peso de sus actos. Sus llamadas se volvieron nerviosas, sus mentiras más torpes. Y yo, que había aprendido a leer entre líneas, sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La lucha no era solo contra un hombre que me había traicionado, sino contra una red de engaños que habían tejido a mi alrededor. Pero esta vez, la red se iba a romper. La traición no venía solo de un lado. No era solo mi esposo el que había usado mi tarjeta sin permiso. Había otra persona detrás de ese acto,
con un rostro familiar y una sonrisa engañosa, mi nuera. Ella, que había compartido nuestra mesa en tantas ocasiones, que parecía mostrar cariño y respeto, había sido la mente calculadora detrás de esa compra impulsiva y descarada. El auto y la bicicleta no eran solo caprichos, eran símbolos de una falta de respeto profunda, una traición doble. Desde hacía tiempo, había notado pequeños indicios. Mensajes que desaparecían cuando entraba en la habitación. Llamadas en horas extrañas que terminaban abruptamente al verme acercar. Susurros que parecían diseñar un plan lejos de mis oídos. Pero lo que más me dolió fue descubrir que no era una víctima de las circunstancias, sino una conspiradora consciente. Ella había movido los hilos detrás de escena, manipulando, engañando, gastando sin pudor de una cuenta que yo protegía con celo. No tardé en recopilar pruebas, mensajes de texto, correos electrónicos, recibos y testimonios de personas que habían visto cómo ella hablaba con mi esposo sobre las compras y los gastos. Y mientras ellos creían que podían esconder la verdad, yo me preparaba para desenmascararla. Pero no lo haría con gritos ni confrontaciones públicas. Lo haría con la paciencia de quien sabe que la verdad tiene un peso implacable. En las reuniones familiares, su sonrisa empezó a perder brillo. Sus ojos, antes llenos de falsa seguridad, se tornaron huidizos, nerviosos. Ya no podía sostener las miradas, ni las conversaciones triviales. Una tarde, mientras ella pasaba por la sala, la vi detenida frente a una fotografía familiar, donde aparecíamos todos juntos, aparentemente felices. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. ¿Sabes? Le dije con calma. A veces, las traiciones más dolorosas vienen de quienes se esconden detrás de una sonrisa amable. Sus manos temblaron ligeramente. Me miró, tratando de encontrar una respuesta, una excusa, algo que la salvara. Pero yo seguí, sin levantar la voz, con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Usaste mi tarjeta para comprar un auto y una bicicleta. No fue un error, ni un descuido. Fue una decisión consciente, un acto deliberado. Y ahora, tienes que enfrentarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero también de rabia. ¿Y qué quieres que haga? Me preguntó, la voz quebrada. ¿Que me disculpe y todo vuelva a ser como antes? No, respondí. No se trata solo de pedir perdón. Se trata de asumir las consecuencias y entender que el respeto no se negocia. Su esposo, que escuchaba desde la puerta, intervino con arrogancia. Es solo dinero. No es para tanto. Lo miré fijamente, sintiendo que cada palabra suya era un insulto a mi dignidad. No es solo dinero, le respondí. Es la confianza que rompiste, la familia que destruiste con cada mentira. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. Pero yo estaba firme, segura de que ese era solo el principio del fin para ellos. Mientras tanto, seguía reuniendo pruebas, hablando con abogados, preparando cada detalle para que la justicia llegara, no solo para mí, sino para que nadie más sufriera igual. Porque esta historia no era solo mía. Era la historia de muchas mujeres que, como yo, habían sido subestimadas, traicionadas, pero que no se iban a quedar calladas. El auto reluciente ya no era solo un símbolo de lujo, sino un recordatorio tangible de la mentira. La bicicleta, antes un capricho, ahora era una evidencia irrefutable. Y yo, con cada día que pasaba, recuperaba no solo lo que me habían quitado, sino la fuerza para construir un futuro sin miedo ni ataduras. La lucha legal fue intensa desde el primer momento. No solo se trataba de recuperar dinero o bienes materiales, sino de restablecer mi dignidad y poner límites claros a quienes habían decidido pisotearla. Cada reunión con el abogado era un recordatorio de que esta batalla iba más allá de papeles y juicios. Era una cuestión de justicia, sí, pero también de respeto y verdad. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. En ese tiempo, aprendí a manejar la mezcla de frustración y esperanza que acompaña a quienes pelean por lo que les pertenece. Los papeles legales, las citas en tribunales, los intercambios de correos y llamadas, todo formaba parte de ese proceso que parecía interminable. Mientras tanto, en la familia, las tensiones crecían. Mi esposo y mi nuera ya no podían mantener la fachada de normalidad. Sus discusiones se volvieron más frecuentes, sus miradas más frías. Sabían que la verdad estaba saliendo a la luz, y que yo ya no era la mujer silenciosa que podían manipular.
Pero yo tampoco era la misma persona. Cada paso en ese proceso me hacía más fuerte. Recordaba cada traición, sí, pero también cada momento de resistencia, cada risa seca que había soltado con aquellos $10 en la mano. Además de la batalla legal, comencé a reconstruir mi vida. Volví a mis proyectos personales, a esos sueños que había dejado en pausa. Me dediqué a mi negocio con renovada pasión, buscando no solo estabilidad financiera, sino también la libertad emocional que necesitaba. No estaba sola. Amigos, antiguos colegas y nuevas amistades me apoyaban. Sus palabras y gestos eran un recordatorio constante de que no todo estaba perdido, de que podía confiar en quienes realmente me querían. En una de esas reuniones de trabajo, alguien me dijo: tu fuerza es inspiradora. No solo para ti, sino para todos los que te conocemos. Esas palabras calaron hondo en mí. Porque aunque la traición me había golpeado fuerte, no me había quebrado. Al contrario, había despertado una fortaleza que no sabía que tenía. Finalmente, llegó el día en que el juez dictaminó a mi favor. Ordenó la restitución de los bienes y dinero mal utilizados. Bloqueó cualquier intento de acercamiento por parte de ellos, reconociendo el daño emocional que me habían causado. Esa victoria fue mucho más que un acto legal. Fue un renacer. Un símbolo de que, a cualquier edad, y después de cualquier caída, es posible levantarse y reclamar lo que es justo. Volví a casa con la llave en la mano y una sonrisa nueva. No era la misma casa de antes, ni la misma familia. Pero era mi espacio, mi refugio, y sobre todo, mi vida. Y aunque las heridas no desaparecieron por completo, aprendí a mirarlas como cicatrices de una batalla ganada. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero que uno tiene, sino en la dignidad que nunca permite que la traición nos venza. El sol apenas comenzaba a colarse por las ventanas cuando abrí los ojos y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una paz genuina. Era un amanecer diferente, un nuevo comienzo que me encontraba esperando sin saber cuánto anhelaba. La vida me había puesto a prueba de formas que nunca imaginé, me había llevado al límite, y sin embargo, allí estaba, en pie, fuerte, intacta en mi dignidad y llena de un poder que no sabía que poseía. Recordé aquellos $10 arrugados, ese símbolo tan pequeño pero tan grande al mismo tiempo, que representó el momento en que todo cambió. Esa risa seca, inesperada, que brotó en medio de la tormenta, fue el eco de una mujer que ya no se rompería. Fue el primer acto de resistencia que encendió la llama de mi renacer. No fue un camino fácil ni rápido. Fue un trayecto lleno de días oscuros, noches en vela, dudas profundas y un sinfín de emociones contradictorias. Hubo momentos en que el peso del dolor amenazaba con aplastarme, pero en esos momentos, encontré fuerzas donde no creía que quedara ninguna. Aprendí que la fortaleza no es la ausencia del miedo, sino la valentía de seguir adelante a pesar de él. Aprendí a perdonar, no para olvidar lo ocurrido, sino para liberarme del peso que la rabia y el resentimiento causaban en mi alma. Recuperé mucho más que el dinero o las propiedades que me fueron arrebatadas. Recuperé la esencia de quien soy. La confianza en mí misma, la voz que durante años me habían intentado silenciar, la seguridad de que merezco respeto y amor genuino. Mi historia dejó de ser un secreto guardado entre paredes. Se convirtió en un faro para otras mujeres que, como yo, se habían sentido traicionadas, subestimadas y abandonadas. Empecé a compartir mi experiencia en charlas, encuentros, incluso escribiendo, con la esperanza de que mis palabras fueran un abrazo para quien más lo necesitara. Contar mi verdad se transformó en una misión, en un acto de justicia no solo personal, sino colectiva. Porque sé que no estoy sola. Que hay muchas mujeres que sufren en silencio, que cargan con traiciones que no merecen y que necesitan saber que es posible levantarse, reconstruirse y brillar. La relación con mi esposo y mi nuera quedó rota, eso es verdad. Pero aprendí a aceptarlo con serenidad. No todas las heridas se curan con reconciliaciones, y no todas las personas están destinadas a permanecer en nuestra vida. A veces, dejar ir es el acto más valiente que podemos hacer para protegernos. Volví a tomar las riendas de mi hogar, mi refugio. Un espacio donde la dignidad es ley y el respeto, un valor no negociable. Decidí salir de mi zona de confort, viajar, conocer nuevos lugares, reencontrarme con aquellas pasiones y sueños que había dejado olvidados por años. Recorrí caminos que antes parecían imposibles. Visité ciudades que solo había visto en fotografías,
Hablé con personas que me enseñaron que la vida está llena de segundas oportunidades. Me abracé a la libertad, esa libertad que nace cuando uno se ama lo suficiente para no aceptar menos de lo que merece. Cada mañana, al mirarme al espejo, veo a una mujer diferente, pero también la misma que siempre estuvo ahí, fuerte, valiente, digna. Una mujer que decidió no ser víctima de su historia, sino protagonista de su destino. La traición no me definió, no me quebró. Al contrario, fue el combustible que encendió mi transformación. Convertí el dolor en fuerza, la tristeza en esperanza, y las lágrimas en una sonrisa que nadie podrá borrar. Sé que la vida seguirá presentándome desafíos, como a todos. Pero ahora camino con la certeza de que nada ni nadie podrá arrebatarme lo más valioso, mi paz interior, mi dignidad y mi amor propio. Termino esta historia con la convicción de que cada final es, en realidad, un nuevo comienzo. Que la vida no es solo lo que nos sucede, sino cómo decidimos enfrentarlo. Que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la fortaleza del alma y en la capacidad de levantarse una y otra vez. Y a ti, que lees estas palabras, quiero decirte. No importa cuántas veces te hayan herido, ni cuántas veces te hayan subestimado. Tu valor es inmenso, y tu capacidad para renacer es infinita. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Porque la verdadera victoria está en amarte, en respetarte y en caminar con la frente en alto, sin miedo a lo que el mundo pueda decir.